Bienvenidos. En esta segunda parte vamos a examinar una segunda versión de la regla de la cadena para funciones de dos o más variables. Esto es lo que yo llamo la versión 2. Y dice así. Suponga que a usted le dan una función de dos variables, z igual a f de xy, ¿cierto? Y supongamos que x es a su vez una función de dos variables, s y t, donde una vez más estoy designando por x el nombre de la variable y el nombre de la función, para ahorrar letras en el alfabeto. Y también es una función de las variables s y t. Entonces, en estas condiciones ocurre lo siguiente. Si yo reemplazo directamente las ecuaciones que definen a x y a y como funciones de s y t en la ecuación que define a z como función de x y y, lo que obtengo es que z es una función de dos variables s y t. Es decir, al hacer el reemplazo en esta expresión, obtengo que z es una función de dos variables s y t, y además tiene sentido preguntarse cuál sería la derivada parcial de z con respecto a s y la derivada parcial de z con respecto a t. ¿Ok? Entonces, estas derivadas parciales están dadas por lo que vamos a llamar la regla de la cadena. Entonces, la primera dice así, la primera dice que esto sería la derivada parcial de z con respecto a su primer argumento, que es x, por la derivada de x con respecto a s, que es la variable con respecto a la cual estamos derivando, más la derivada parcial de z con respecto a su segundo argumento y, por la derivada parcial de y con respecto a s. Y la derivada parcial con respecto a t seguiría exactamente el mismo patrón de fórmula que el anterior, simplemente reemplazando a s por t. Es decir, esto sería la derivada parcial de z con respecto a x por la derivada parcial de x con respecto a t, más la derivada parcial de z con respecto a y por la derivada parcial de y con respecto a t. Y una vez más resalto el hecho de que estas derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y deben estar evaluadas en x de st y en y de st. ¿Okay? Muy bien, antes de ilustrar esta versión de la regla de la cadena con algunos ejemplos, quiero hacer una observación. Y es la siguiente. Esto es una nota. Resulta que el patrón es el mismo para cualquier versión de la regla de la cadena. Entonces voy a dar un ejemplo. Y el ejemplo es el siguiente. Suponga que a usted le dan una función de tres variables, w igual a f de x, y y z. Y suponga que x es una función de dos variables, s y t. Que y también lo es. Y que z también lo es. En estas condiciones, entonces, podemos afirmar que al reemplazar las expresiones que definen a x, y y z como funciones de s y t en la expresión que define a w como función de x, y y z, obtenemos a w como una función de dos variables, a saber z, s y t.
y por lo tanto tiene sentido preguntarse cuál es la derivada parcial de W con respecto a S y cuál es la derivada parcial de W con respecto a T. Y esto sería entonces, estas derivadas parciales estarían dadas por la regla de la cadena. Entonces sería lo siguiente, hay que derivar a W con respecto a su primer argumento que es X y multiplicar por la derivada parcial de X con respecto a S, más la derivada parcial de W con respecto a Y, por la derivada parcial de Y con respecto a S, más la derivada parcial de W con respecto a Z, por la derivada parcial de Z con respecto a S. Y la fórmula para la derivada parcial con respecto a T es la misma con S intercambiado por T. Es decir, esto sería la derivada parcial de W con respecto a X por la derivada parcial de X con respecto a T, más la derivada parcial de W con respecto a Y por la derivada parcial de Y con respecto a T, más la derivada parcial de W con respecto a Z por la derivada parcial de Z con respecto a T. ¿Okay? Una vez más, resaltemos que estas derivadas parciales con respecto a X, Y y Z deben estar evaluadas en las funciones de S y T que definen a X, Y y Z. Ok, vamos entonces ahora a ilustrar esta segunda versión con algunos ejemplos. Entonces, ejemplos. Bien, entonces el primero es un ejemplo sencillo y es el siguiente. Vamos a considerar a U como una función de una variable, donde la variable independiente la voy a designar por la letra griega psi. ¿Okay? Y voy a suponer que psi es una función de las variables x y t, pero es una función muy sencilla, es simplemente una combinación lineal de esas variables. X más ct, donde acá estoy suponiendo que c es una constante diferente de 0. ¿Ok? Entonces mostremos que en estas condiciones se satisface lo siguiente. Mostremos que si yo calculo la derivada parcial de U con respecto a T, lo cual tiene sentido porque al reemplazar lo que vale psi en esta expresión en términos de X y T, U se convierte en una función de dos variables, a saber X y T. Entonces tiene sentido preguntarse cuál es su derivada parcial con respecto a T. Menos C veces la derivada parcial de U con respecto a X, esto tiene que dar 0. Algunos de ustedes pueden tal vez reconocer esta ecuación. Esta es una ecuación importante. Esta resulta ser la ecuación de una onda que se propaga hacia la izquierda con velocidad constante c. ¿Okay? Y por lo tanto podemos entender a U como una onda viajera. Esto es lo que se llamaría una onda viajera. Entonces lo que estamos diciendo es que las ondas viajeras satisfacen la ecuación de onda. Ese es el contenido físico de este ejercicio. Muy bien, entonces vamos a hacer los cálculos utilizando la regla de la cadena. Entonces hay que calcular primero la derivada parcial de U con respecto a T. Muy bien, entonces de acuerdo a la regla de la cadena, eso debe ser la derivada de U con respecto a su argumento, pero es una función de una variable, entonces no voy a utilizar el símbolo parcial, sino que voy a utilizar el símbolo de U de psi, que era el que ustedes utilizaban en sus cursos de cálculo anteriores, por la derivada parcial de psi con respecto a T. Y eso es todo, porque la función 1 tiene más dependencia, solo depende de la variable psi, ¿cierto? Entonces esto sería igual a ¿qué? La derivada parcial de U con respecto a psi es simplemente f' de psi. Y la derivada parcial de psi con respecto a t es simplemente c. ¿Okay? Ahora calculemos la otra derivada, la derivada parcial de U con respecto a x. ¿Okay? Eso sería entonces, una vez más, la derivada parcial de U con respecto a la única dependencia que tiene, que es psi, por la derivada parcial de psi con respecto a x. ¿Okay?
Entonces la derivada de u con respecto a psi, una vez más, es simplemente f' de psi, y la derivada parcial de psi con respecto a x es simplemente 1. ¿Okay? O sea que esto es simplemente f' de psi. Ahora estamos en condiciones de verificar lo que nos pidieron que verificáramos. O sea, si yo tomo entonces de u de t y le resto c veces la derivada parcial de u con respecto a x, esto es igual a ¿quién? Entonces la derivada parcial con respecto a t me dio simplemente f' de psi por c menos c veces la derivada parcial de u con respecto a x, que también es f' de psi. Y esto efectivamente es igual a 0. ¿Okay? El segundo ejemplo que quiero tratar es el siguiente. Es un ejemplo muy común. Aparece todo el tiempo en estos, en este tema de la regla de la cadena. Entonces dice así: suponga que ustedes les dan una función de dos variables. Y yo entiendo a las variables x y y en términos de coordenadas polares. Es decir, x es igual a r veces el coseno de teta y y es igual a r veces el seno de teta. ¿Okay? Entonces el ejercicio les pido a ustedes mostrar la siguiente identidad. Mostremos que la siguiente identidad es válida. Si usted calcula la segunda derivada de z con respecto a r y le suma 1 sobre r veces la derivada parcial de z con respecto a r más 1 sobre r al cuadrado de la segunda derivada de z con respecto a teta, lo que obtiene es simplemente la segunda derivada parcial de z con respecto a x más la segunda derivada parcial de z con respecto a y. Esta es una operación que nos hemos encontrado en sesiones anteriores y en los talleres, ¿cierto? De hecho, esta es una operación tan importante que se le da un nombre. Se le llama el laplaciano. Esto se llama el laplaciano. De la función de dos variables. ¿Ok? Laplaciano. Muy bien, entonces comencemos. Vamos a calcular primero la derivada parcial de z con respecto a r. Entonces, para esto aplicamos la regla de la cadena. Entonces esto sería simplemente derivar a z con respecto a su primer argumento, que es x, y multiplicaré eso por la derivada de x con respecto a r más la derivada de z con respecto a su segundo argumento, que es y multiplicar eso por la derivada de y con respecto a r. ¿Okay? ¿Y esto es igual a quién? Entonces esto me da simplemente la derivada parcial de z con respecto a x por la derivada de x con respecto a r. Eso simplemente es el coseno de teta más la derivada parcial de z con respecto a y por la derivada de y con respecto a r. Eso simplemente es el seno de teta. ¿Okay? Y esto, utilizando notación de subíndices que va a ser conveniente para el cálculo que viene, sería entonces z sub x por el coseno de teta más z sub y por el seno de teta. Ahora vamos a calcular la segunda derivada de z con respecto a x. Entonces eso sería la derivada con respecto a r de este resultado que acabamos de obtener. Entonces procedamos. La segunda derivada de z con respecto a r sería simplemente la derivada con respecto a r de z sub x por el coseno de teta más z sub y por el seno de teta. ¿Ok? Entonces esto es igual a el coseno de teta por la derivada parcial
de z sub x con respecto a r, puesto que el coseno de teta no depende de r, claramente, más el seno de teta por la derivada parcial de z sub y con respecto a r. Ahora recordemos, z era una función de x y la derivada parcial de z con respecto a x y con respecto a y arroja de nuevo funciones que dependen de x y estamos derivando con respecto a r. O sea que tanto en este factor como en este factor hay que aplicar de nuevo la regla de la cadena. Entonces, aplicándola obtenemos lo siguiente. Aquí tenemos el coseno de teta que multiplica a la derivada parcial de z sub x con respecto a su primer argumento, que es x, por la derivada de x con respecto a r, más la derivada parcial de z sub x con respecto a su segundo argumento, que es y, por la derivada parcial de y con respecto a r, más el seno de teta por la derivada parcial de z sub y con respecto a x, por la derivada parcial de x con respecto a r, más la derivada parcial de z sub y con respecto a y, por la derivada parcial de y con respecto a r. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora calculemos, ¿cierto? Calculando, entonces esto sería ¿qué? Esto sería igual a el coseno de teta que multiplica a z sub xx, que es la notación en subíndices de la segunda derivada de z con respecto a x, por la derivada de x con respecto a r, que es simplemente el coseno de teta, más z sub xy, que es la derivada en subíndices de la derivada mixta para z, por el seno de teta, que es la derivada de y con respecto a r, más seno de teta veces z sub yx por el coseno de teta, más z sub y por el seno de teta. Realizando esta álgebra, esto sería lo siguiente. Esto sería entonces z sub xx por el coseno al cuadrado de teta, más z sub xy por el seno de teta por el coseno de teta, más z sub yx por el seno de teta por el coseno de teta, más z sub y por el seno al cuadrado de teta. Y aquí voy a asumir secretamente que la función que tomé es tal que satisface las hipótesis del teorema de las derivadas mixtas, de tal manera que sus derivadas mixtas son iguales. ¿Okay? Entonces esto finalmente sería algo así, sería z sub xx por el coseno al cuadrado de x más dos veces la derivada mixta, cualquiera de ellas, puesto que son iguales, podemos tomar cualquiera de ellas, de el seno de teta por el coseno de teta, más z sub y por el seno al cuadrado de teta. ¿Ok? Y finalmente voy a escribir el resultado en términos de la notación que utiliza el símbolo parcial. Entonces, esto sería simplemente la segunda derivada de z con respecto a x a la 2 por el coseno al cuadrado de teta, más dos veces la segunda derivada de z con respecto primero a x y luego con respecto a y por el coseno de teta por el seno de teta, más la segunda derivada de z con
respecto a y por el seno al cuadrado de teta. ¿Okay? Entonces, con esto hemos calculado dos de los términos que necesitamos para comprobar la identidad. Ya calculamos la derivada parcial con respecto a r, eso nos dio este resultado. Ya calculamos la segunda derivada de z con respecto a r, eso nos dio este resultado. Y restaría entonces calcular la segunda derivada de z con respecto a teta. Entonces acá voy a decirles simplemente que los pasos para calcular esa derivada son exactamente los mismos que se utilizan para calcular la segunda derivada de z con respecto a r. Hay unos términos adicionales que provienen del hecho de que acá vas a tener, como estás derivando con respecto a teta, vas a tener que derivar estos senos y estos cosenos, ¿ok? Entonces hay que aplicar la regla del producto antes de comenzar el cálculo, ¿cierto? Pero combinando todos esos resultados, voy simplemente a limitarme a escribir la respuesta de lo que da la segunda derivada de z con respecto a teta, ¿cierto? Y les recomiendo realmente que lo hagan como un ejercicio, como un saludable ejercicio que les va a permitir entender bien cómo operar con la regla de la cadena. Entonces, el resultado que se obtiene es el siguiente. Se obtiene menos r coseno de teta por la derivada parcial de z con respecto a x menos r seno de teta por la derivada parcial de z con respecto a y menos 2 r2 por el seno de teta por el coseno de teta por la derivada mixta más r2 por el seno al cuadrado de teta de la segunda derivada de z con respecto a x más r2 por el coseno cuadrado de teta de la segunda derivada de z con respecto a y. ¿Ok? Entonces, repito, les recomiendo que hagan este cálculo, ¿ok? Que sigue exactamente las mismas líneas que el cálculo anterior, ¿ok? Dados estos tres resultados, vamos ahora sí a verificar la identidad. Verifiquemos que efectivamente tenemos la identidad del enunciado. Entonces, vamos a calcular la segunda derivada de z con respecto a r al cuadrado más 1 sobre r de la derivada parcial de z con respecto a r más 1 sobre r a la 2 de la segunda derivada de z con respecto a teta. Entonces simplemente ensamblemos todos los resultados que obtuvimos, ¿cierto? Entonces el primero nos dio la segunda derivada de z con respecto a x a la 2 por el coseno al cuadrado de teta más 2 veces la segunda derivada mixta por el seno de teta por el coseno de teta más la segunda derivada de z con respecto a y por el seno al cuadrado de teta. A esto le sumamos 1 sobre r veces el resultado de la derivada parcial de z con respecto a r. Eso nos había dado d de z con respecto a r, con respecto a x, perdón, por el coseno de teta más la derivada parcial de z con respecto a y por el seno de teta. Y finalmente tenemos que sumarle a eso 1 sobre r al cuadrado de menos r por el coseno de teta de z de x menos r por el seno de teta de z de y menos 2r al cuadrado
del seno de teta por el coseno de teta de la derivada mixta, ok, y le sumamos finalmente r al cuadrado seno al cuadrado de 2z de la segunda derivada de x con respecto a, de la segunda derivada de z con respecto a x, más r al cuadrado coseno al cuadrado de la segunda derivada de z con respecto a y. Ok, entonces hay que hacer esta álgebra, entonces hagamos el álgebra. Simplemente hagamos esos productos, distribuyamos este 1 sobre r en estos dos términos y distribuyamos este 1 sobre r2 en todos estos términos. Ok, entonces haciendo eso y pasando la hoja, lo que obtenemos es lo siguiente. Obtenemos la segunda derivada de z con respecto a x a la 2 por el coseno al cuadrado de teta, más 2 veces la segunda derivada de z, primero con respecto a x y luego con respecto a y, por el seno de teta por el coseno de teta. Ok. Más la segunda derivada de z con respecto a y por el seno al cuadrado de teta al cuadrado. Ok. Más 1 sobre r veces la derivada parcial de z con respecto a x por el coseno de teta, más 1 sobre r veces la derivada parcial de z con respecto a y por el seno de teta, menos 1 sobre r veces el coseno de teta por la derivada parcial de z con respecto a x, menos 1 sobre r veces el seno de teta por la derivada parcial de z con respecto a y, ok, menos 2 veces el seno de teta por el coseno de teta de la segunda derivada parcial de z, primero con respecto a x y luego con respecto a y, ok, más el seno al cuadrado de teta por la segunda derivada parcial de z con respecto a x a la 2, más el coseno al cuadrado de teta por la segunda derivada parcial de z con respecto a y. ¿Okay? Entonces aquí vemos varias cancelaciones, ¿cierto? Para empezar, se está cancelando este término con este término, ¿cierto? ¿Okay? También se está cancelando este término con este término. Y se está cancelando estas derivadas mixtas. Esta derivada mixta y esta derivada mixta se está cancelando. Entonces lo único que sobrevive es lo siguiente. Aquí nos queda entonces, nos queda el coseno al cuadrado de teta más el seno al cuadrado de teta por la segunda derivada de z con respecto a x, más exactamente lo mismo, el coseno al cuadrado de teta más el seno al cuadrado de teta por la segunda derivada de z con respecto a y. Y esto, desde luego, utilizando el hecho de que esto y esto es igual a 1, nos da el resultado final. Nos dice que efectivamente, después de un laborioso cálculo,
lo que obtenemos no es otra cosa que una expresión para el laplaciano en coordenadas cartesianas. Eso quiere decir que esta expresión del lado izquierdo, debe entenderse como la expresión del laplaciano en coordenadas polares. Bueno, muchas gracias. Eso es todo. Los invito a que continúen viendo este curso.